En el año 2024 nosotros hicimos nuestra primera celebración global, recordarán. Y nuestro lema en aquel momento era conéctate con la misión. Ese año fue un llamado de parte de Dios a que despertáramos como iglesia, a que comprendiéramos como iglesia que la misión de Dios no es un programa de la iglesia. Que la misión de Dios tampoco es un ministerio de la iglesia, sino que la misión de Dios es el corazón mismo de Dios. Y como es el corazón mismo de Dios, en ese año, en el año 24, Dios nos conectó con el corazón de Él. Nos conectó para ver que la misión va más allá de nuestro entorno, más allá de nuestra comunidad, más allá de nuestro país. Que la misión de Dios es global, no es local. En el año 2025, que fue el año pasado, nuestro lema fue Vive para el Reino. Y en esta ocasión fuimos desafiados a comprender que la misión no se vive solo durante un evento específico o una actividad especial, sino que vivir para el reino es vivirlo en la vida cotidiana, donde quiera que nos movamos, en nuestro entorno. Dios quiere usar nuestras habilidades, Dios quiere usar nuestros recursos, Dios quiere usar nuestros dones, Dios quiere usar nuestra profesión, Dios quiere usar aún las experiencias buenas y las experiencias malas para que nosotros seamos esos medios para comunicar el evangelio donde Dios nos tenga. Vivir para el reino. Comprendimos que vivir para el reino significa que todos los que estamos aquí, los que hemos recibido a Cristo de una forma u otra, todos somos misioneros. Misioneros no es aquel que está allá en un país no alcanzado o aquel que fue a abrir una obra en el X lugar del país. No, todos somos misioneros. Dios nos ha comisionado a todos ser testigos del Evangelio de Jesucristo. Este año Dios nos llama a perseverar. La palabra hasta que todos oigan tiene ese contexto. Ese hasta es perseverar, es continuar, es seguir insistiendo. Es un llamado a que como iglesia sigamos con determinación, con constancia, porque todavía hoy no hay almas que no han oído el evangelio. Hay pueblos que no conocen la verdad. Hay grupos étnicos que permanecen sin la luz del evangelio. Hay almas aquí en Atillo que están en oscuridad espiritual en nuestro país. Hay almas aquí en Atillo que sí han oído el evangelio y quizás lo han oído 1, 2, 3, 5, 10 veces, pero aún permanecen en oscuridad. Ese hasta nos dice a nosotros que la misión de Dios termina cuando el Señor viene por nosotros. La misión de Dios termina cuando Él venga por su iglesia. Pero hermanos, para que este lema no sea solamente una frase bonita, un eslogan bonito, necesitamos recordar que la misión es la razón de ser de la iglesia de Emanuel y de la iglesia universal del Señor Jesucristo. La iglesia Emanuel, como lo hemos dicho, como lo dice claramente nuestra misión y visión, la iglesia Emanuel existe para glorificar a Dios y anunciar su salvación a todas las naciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Reproduciendo discípulos de Jesús y equiparlos para que puedan cumplir la gran comisión. De eso se trata, hermanos, la gran comisión.
De eso se trata la razón de ser de esta iglesia. Este es el latido del corazón de Dios. Es lo que Dios pone en su corazón por las naciones, por el mundo sin Cristo. Y ese mismo latido, ese mismo deseo que Dios tiene por las naciones, lo pone también en su iglesia, porque Él ha comisionado, ha delegado a la iglesia llevar este mensaje. La iglesia del primer siglo lo entendió, porque la iglesia del primer siglo no tuvo caminos fáciles, ni un ambiente favorable para anunciar a Jesucristo. Había oposición, tenían amenazas, habían dificultades, pero había algo más fuerte que el temor que ellos podían tener ante semejante persecución que vivían ellos. Era que Cristo estaba vivo, que Cristo era el mensaje y que Cristo debía ser anunciado. Y sabes, eso lo comprendió la iglesia del primer siglo. Que Cristo está vivo, que Cristo es el mensaje y que Cristo debe ser anunciado. Y eso no ha cambiado. Hoy Cristo está vivo. Hoy Cristo es el mensaje. Y hoy Cristo debe ser anunciado. Amén. Ese es el mensaje. No ha cambiado. Por eso quisiera compartir esta mañana 3 principios para motivarles a ustedes a la participación a nuestra celebración global este año. 3 motivos importantes, no solamente para preparar el corazón para lo que viene esta semana, sino para que lo tengamos presentes cada día. Que esta iglesia Emmanuel esté en este lugar y si el Señor no ha venido. Y tiene que ver, hermanos, con que la iglesia que persevera no se detiene. Nuestro lema o versículo lema de esta celebración global está ahí en Hechos 5:42. Dice la Biblia, y todos los días, hablando de la iglesia primitiva, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, para la primera iglesia, anunciar a Cristo no era una opción, era parte de su identidad, era su compromiso con Dios. Y veamos algunas frases interesantes en este texto. El texto nos dice que todos los días, utiliza esta palabra, todos los días nos habla de constancia, nos habla de perseverancia, nos habla de compromiso. La misión era parte de su vida cotidiana, no era una actividad ocasional de la iglesia. También nos dice el texto que también en el templo y por las casas, todos los días en el templo y por las casas, es decir, ellos anunciaban a Cristo dentro de la iglesia y fuera de ella. Lo anunciaban en espacios públicos, lo anunciaban en espacios personales, donde había personas, allí había una oportunidad para anunciar a Jesús. La misión no se limitaba en un lugar específico, no se limitaba solamente al templo, por las casas, en todo lugar, en todos los espacios públicos. Luego el texto nos dice que declara que no cesaban, a pesar de la oposición, las amenazas y las dificultades. Ellos no se detuvieron porque entendieron que Cristo era el mensaje, que la misión y la esperanza del mundo es Jesucristo nada más. No cesaban. Si nosotros vemos el contexto de este pasaje de Hechos 5:42, los versículos anteriores, usted puede leer ahí en su casa todo el capítulo, pero Hechos 5:42 nos muestra que los apóstoles Juan y Pedro habían sido arrestados, amenazados y azotados porque predicaban en el nombre de Jesús. El Sanedrín les prohibió enseñar acerca de Cristo, pero ellos, dice la Biblia, que obedecieron a Dios antes que a los hombres. Por eso esta frase, no cesaban, tiene un gran peso.
La oposición no fue suficiente para detener a esta iglesia a no cesar, a continuar, siendo determinantes, teniendo esa convicción. Tenían una convicción profunda estos hombres y mujeres que Cristo era el Salvador del mundo y que el mundo lo necesitaba oír. Y hermanos, hoy no tenemos un Sanedrín, pero sí enfrentamos otras formas de oposición que pueden apagar nuestra convicción misionera. Hoy hay amenazas diferentes, hay amenazas modernas que detienen la proclamación del Evangelio. ¿Y qué amenazas modernas podemos ver? Está la amenaza de la comodidad que nos hace preferir tener una fe sin sacrificio. Es una amenaza. Es una amenaza personal que cada uno tenemos. La comodidad, que nos hace preferir una fe sin sacrificio, sin compromiso, sin involucrarse en la misión de Dios. Eso es una amenaza. También está la amenaza de la indiferencia ante la necesidad espiritual de otras personas. Hay mucha indiferencia hoy en día. Hay la amenaza del materialismo que nos distrae de lo eterno. Hoy la gente, el mundo, se preocupa más por obtener y obtener, como si los bienes materiales fueran de valor eterno. Eso es una amenaza. La falta de tiempo. La famosa frase, hoy no puedo. Hermanos, vamos a salir a repartir tratados este domingo por la mañana. Hoy no puedo. Vamos a hacer tal evento. Hoy no puedo. Ocupamos personas para realizar un evento con los niños de ludoteca. Y yo veo ahí donde levantan la lista ahí, ¿quiénes pueden? La famosa frase de hoy no puedo. ¿Y por qué no puede? Usted sabrá las razones. Eso es una amenaza. Está la amenaza de la distracción digital. Vivimos conectados a todo, pero desconectados de la misión. Nos preocupa más las redes sociales. Vivimos amenazados por el secularismo. Una cultura que quiere sacar a Dios de la conversación pública. Y entonces preferimos hacer silencio, no compartir a Cristo. Nos enfrentamos ante una amenaza que es el desánimo cuando no vemos frutos inmediatos. Esto es una gran amenaza, déjeme decirle. Esto es una gran amenaza. El desánimo cuando no vemos frutos inmediatos. Hermanos, la misión debe ser un estilo de vida. Todos los días, en todo lugar y pese a toda oposición. Necesitamos recuperar esta convicción. Necesitamos recuperar la convicción de la iglesia en sus inicios. Por eso esta celebración debe recordarnos que la misión no es una cita de una agenda de la iglesia. No, es el camino por donde camina el corazón de Dios. Y nosotros podemos participar de esto de muchas maneras. Reiteradamente lo hemos dicho. Pero podemos orar, podemos dar, podemos enviar, podemos discipular, ¿no es cierto? Podemos abrir la casa para realizar un estudio bíblico con un familiar o con familia o con vecinos. Podemos compartir el evangelio donde usted se mueva. Podemos repartir un tratado, dejar un tratado. Podemos usar nuestros dones, habilidades y profesiones.
Yo doy gracias a Dios porque este año, con la forma en que estamos realizando las actividades de alcance, tiene que ver mucho con que las personas, con sus dones, con sus habilidades, con sus profesiones, con el conocimiento que tengan, lo puedan poner al servicio del reino de Dios. Y hemos visto diferentes formas este año, con talleres de Canva, con talleres de principios de cómo cuidar el vehículo que recientemente se hizo, como un taller de pintura, como un taller sobre las finanzas de las personas, en fin, con repostería, cómo hacer repostería, en fin, todas esas cualidades, profesiones y habilidades que las personas tengan, ponerlo al servicio del Señor y de la comunidad. Y quizás, como decía, llegaron 3 visitas, o quizás llegaron 20, o quizás 15. El punto no es la cantidad. El punto es que Cristo está siendo anunciado. El punto es que usted se está involucrando. El punto es que la iglesia, si nos dicen que somos una iglesia de mucho activismo, si el activismo tiene que ver con dar el mensaje de Jesucristo, díganos muchas veces activismo. Pero el activismo no tiene nada que ver con eso. El activismo es una iglesia que hace programas y eventos donde Cristo no es anunciado. Eso sí es activismo. Pero si es una iglesia donde tiene una agenda de alcance para la comunidad a través de muchas formas y maneras, y nos digan que somos activismo, están equivocados. La palabra activismo en esta iglesia no está. Porque mientras la iglesia tenga el norte claro y está conectado o conectada con la misión de Dios, nosotros tenemos que procurar de ver de qué formas y maneras podemos llevar a cabo el mensaje. Así que todos podemos orar. Hay una urgencia. Millones no conocen a Cristo. Y precisamente, hermanos, esa urgencia nos lleva a este segundo principio. La iglesia que persevera no guarda silencio donde hay almas esperando oír. Dice Romanos 10:14, un pasaje muy conocido. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? No anunciamos a Cristo, hermanos, por costumbre, ni por programa, ni por tradición. Lo hacemos porque detrás de cada una de estas preguntas que el apóstol Pablo nos da aquí en Hechos 10:14, detrás de cada pregunta hay un rostro, hay un vecino, hay un compañero de trabajo, hay un familiar, hay un pueblo, hay una nación, hay un grupo étnico detrás de cada pregunta que Pablo hace aquí. Y son personas que no pueden invocar a un Salvador que no conocen. No pueden creer en un mensaje que no han escuchado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y no pueden escuchar si la iglesia guarda silencio. Si somos una iglesia de 4 paredes, no de puertas afuera, la gente no puede escuchar. Porque la iglesia está guardando silencio. Y nosotros debemos ser una iglesia que proclame, que anuncie en el templo y en las casas, en todo lugar. Cada vez que oramos, damos, enviamos o compartimos el evangelio, estamos abriendo un camino para que otras personas puedan oír, puedan creer y puedan invocar el nombre del Señor.
Porque hermanos, si nadie va, ¿cómo van a oír? Si nadie les habla, ¿cómo van a creer? Si nadie les anuncia a Cristo, ¿cómo van a invocar su nombre? La iglesia que persevera entiende esta urgencia. Todos necesitan oír, porque solo Cristo puede salvar. Por eso nuestro lema tiene un peso espiritual, tiene un peso enorme. Hasta que todos oigan. Esto es un peso. Suena bonita la frase, pero déjeme decirle que tiene un gran peso para nosotros. Porque si nos atrevemos a decir esta frase hasta que todos oigan, eso nos compromete con Dios, aún más allá de lo que estamos haciendo. En los capítulos del 9 al 11, para entender un poco el contexto de lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 10, 14. Pero los capítulos 9 al 11 de Romanos, Pablo está hablando de la nación de Israel, de una nación que tenía privilegios espirituales. Ellos conocían la ley, conocían los pactos de los profetas, conocían las promesas de Dios. Sin embargo, muchos no habían reconocido a Jesucristo como Mesías. Por eso el apóstol Pablo expresa su anhelo, su deseo en el corazón en Romanos 10:1, cuando dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y ahora Pablo dice en el versículo 3, porque ignorando, hablando del pueblo, ignorando la justicia de Dios, dice, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley, dice Pablo, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, en ese contexto, Pablo dice en el versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En esencia, Pablo está afirmando dos verdades importantes aquí. Primero, que la salvación no se alcanza por justicia propia, sino por la justicia que Dios da. Y segundo, que la salvación no se recibe por pertenencia étnica, tradición religiosa o conocimiento de la misma ley, sino por la fe en Jesucristo. Pero la nación de Israel había rechazado al Mesías. Y entonces Pablo les anuncia a Jesucristo. Y es ahí donde Pablo entonces da o hace una pregunta inevitable. Y es la que hemos visto: ¿cómo invocarán a alguien en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si nunca han oído? ¿Y cómo oirán sin que nadie les predique? Hermanos, Dios siempre ha usado mensajeros humanos para llevar su mensaje. Dios va a usarnos a nosotros para llevar el mensaje. Somos sus mensajeros. Y sabes, eso es un privilegio que como creyentes tenemos. Somos privilegiados. Por eso la iglesia no puede guardar silencio. Romanos 10:14 nos recuerda un principio importante, hermanos, que la misión existe porque muchos nunca han oído de Cristo, y porque muchos que todavía, o que muchos que ya han oído, necesitan creer e invocar al Señor para salvación. Por eso existe la misión. Si no fuera por eso, ya el Señor hubiera venido por nosotros, hermanos. El Señor viene cuando la última persona en esta tierra conoce a Cristo. Y Dios dice:
voy por mi iglesia. No lo sabemos, pero entre tanto, nosotros tenemos una enorme responsabilidad. Somos sus mensajeros. ¿Quiere que el Señor venga pronto? ¿Quién desea que el Señor venga pronto y nos libre de este mundo? De toda nuestra, no solamente del mundo, sino de todo nuestro entorno, de todas nuestras angustias, de todas nuestras enfermedades, de todos nuestros problemas. ¿Quién no desea que el Señor venga? ¿No es cierto? Entonces, vamos hasta que todos oigan, para que pronto el Señor venga. Todos somos medios que Dios puede usar para que otros puedan oír. Pero hermanos, para que otros oigan, y este principio es clave para esta enseñanza, Dios tiene que trabajar primero en nosotros. Antes de llevarnos a nuevos lugares, a donde sea, antes de llevarnos a Atillo, antes de llevarnos a cualquier lugar que el Señor abra la puerta, Dios necesita romper barreras que nos limitan a nuestra obediencia. Tenemos barreras en nuestro corazón. Pedro la tuvo. La iglesia que persevera, hermanos, permite que Dios rompa sus barreras. Y esto es importante y es clave, porque hoy en el mundo las iglesias no se quieren ensuciar las manos. Hacen acepción de personas, excluyen a grupos de personas para predicar el evangelio. El texto nos dice ahí en Hechos 10:28, hablando de Pedro, y dice: y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, dijo Pedro, cuando Dios en visión le habló. Ahorita vamos a ver los detalles. Y dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios, dice Pedro al final, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado, esta palabra subráyela en su Biblia, por lo cual al ser llamado, Pedro dijo: vine sin replicar. Esta palabra es clave en Hechos capítulo 10. Vine sin replicar, a pesar de las barreras que Pedro tenía. Las barreras culturales, hermanos, no eran menos profundas y rígidas en la época en que la iglesia nació que en nuestros días. Las mismas barreras hay. Antes de Hechos capítulo 10, la barrera que separaba a los judíos de los samaritanos, recordarán que eran dos grupos que se odiaban, se detestaban. Esta barrera cultural, social que había ahí, religiosa, entre judíos y samaritanos, se había ya traspasado. Ya no había esa barrera. A través de los ministerios de Felipe, de Pedro y Juan, los samaritanos ya eran parte del pueblo de Dios, junto con los judíos creyentes, por supuesto. Ya esa barrera había sido vencida entre los samaritanos y los judíos. Pero había una barrera más, y era el repudio, el rechazo que tenían los judíos creyentes hacia el mundo gentil. Entonces Pedro, el líder de los 12, imagínense, el líder de los 12,
Fue el hombre que Dios escogió para romper esa barrera y abrir la puerta a los gentiles. Pero, para Pedro no era fácil. Para que Pedro diera este paso drástico, Dios tenía que preparar el corazón de él. Disculpe, hermano, lo estoy mirando aquí. Está el hermano Alex Taylor con nosotros esta mañana. Pastor Alex Taylor con su familia. Y gracias a Dios por usted, hermano, y por su mamá, su esposa también, ¿verdad? Póngase de pie para darle un saludo y no puedo pasarlo. No lo había visto. Damos gracias a Dios por hermano Alex, por Mirta y su esposa y su bebé, que imagino que debe estar allá en la clase. Gracias a Dios por la presencia de ustedes. Dios tenía que trabajar en el corazón de Pedro para poder romper esta barrera ahí. Si bien Pedro se había liberado cada vez más de algunos prejuicios que él tenía con los que él había sido creado. Había aceptado a los samaritanos, por ejemplo, como hermanos en Cristo y hacerlos iguales dentro de la iglesia. Sin embargo, aceptar a los gentiles como iguales delante del Señor, hermanos, eso era un asunto totalmente diferente, porque iba en contra de muchas de sus costumbres, iba en contra de muchas restricciones judías de su tiempo. Porque los judíos, para que ustedes tengan una idea clara de la diferencia racial, étnica de los judíos con los gentiles, los judíos no consumían alimentos preparados por manos de gentiles. Imagínense, era un repudio total. Si ellos los judíos compraban utensilios de cocina a un gentil, ellos debían purificarlos antes de usarlos. En pocas palabras, muchos judíos consideraban a los gentiles como inmundos y su cercanía era vista como una deshonra. Entonces, en ese contexto, Pedro recibe una visión de Dios ahí en Hechos 10. Me gustaría que vayamos a la Biblia y abra su Biblia en Hechos 10, 9, 16. Y entonces en ese contexto, Pedro recibe una visión de parte de Dios. Hechos 10, 9 y 16 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Muy espiritual, muy de acorde a su responsabilidad de hijo de Dios. Y dice que tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mire la respuesta de Pedro, muy natural, por supuesto. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido, jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto lo hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Qué interesante, 3 veces. 3 veces negó Pedro al Señor. 3 veces el Señor le preguntó: ¿me amas? ¿Me amas? Y 3 veces le repite las mismas palabras el Señor acá en Hechos capítulo 10.
Hermanos, la visión que Pedro ve aquí representaba la inclusión en un solo cuerpo, tanto de judíos como gentiles. En este caso, los gentiles eran simbolizados por animales impuros en esta visión, y los judíos eran simbolizados por animales puros. Entonces el Señor estaba preparando el corazón de Pedro para llevar el evangelio a Cornelio, un gentil. Y el Señor le habla fuerte a Pedro. Pedro todavía tenía barreras en su corazón, como decía, que Dios necesitaba confrontar. Él conocía el evangelio, pero necesitaba entender que el evangelio también era para gentiles. Tenía que comprender también que la misión de Dios era más grande que sus propios límites étnicos, religiosos y sociales. La misión de Dios es más grande que tus barreras, tus límites, hermanos, que usted pone ahí en su corazón. Pedro tenía que entender esto. Hoy hay barreras que Dios necesita romper en nuestro corazón. Usted lo sabe, yo lo sé. Para que otros Cornelios puedan oír el evangelio. Podemos tener el mensaje correcto, pero si no miramos con el corazón con que Dios mira, pondremos distancia donde Dios quiere mostrar gracia. Dios quería mostrar gracia a Cornelio, un hombre gentil. Pedro, judío, creyente, incapaz de acercarse a un gentil, incapaz de relacionarse con un gentil. Dios tenía que tratar con su corazón para llevar ese mensaje a Cornelio. Antes de llevarlo a la casa de Cornelio, el Señor trabajó primero en el corazón de Pedro. La misión de Dios es más grande, hermanos, que nuestros propios esquemas. Y sabes, Dios desea derribar toda barrera que haya en nosotros, social, racial, cultural, religiosa, dogmática. Dios nos llama a amar y anunciar las buenas nuevas sin parcialidad y sin distinciones. ¿Y cómo somos de tercos nosotros? Hacemos distinciones. No, ¿para qué le voy a llevar el mensaje a ese indigente? Si ese indigente no va a creer. No, ¿para qué le voy a llevar el mensaje a esa persona con adicciones? No, él está concentrado en eso. ¿Para qué? No, ¿para qué le voy a llevar el mensaje? Voy a predicarle a esa persona que tiene pobreza o que tiene riqueza. No van a creer. No, ¿para qué voy a llevarle el mensaje a Julano, Sultano? Si después va a llegar así a la iglesia. ¿Para qué voy a llevar el mensaje a esa persona tatuada? Si después cree y llega a la iglesia. No son barreras. No son barreras. Nos olvidamos que el mensaje del evangelio no tiene distinciones. Es universal, hermanos. Es para todos y todas, independientemente del trasfondo de aquella persona. Cada vez que decidimos quién merece o no merece escuchar el evangelio, estamos levantando las mismas barreras que Dios tuvo que derribar en el corazón de Pedro. Y si usted y yo tenemos esas barreras, ore a Dios para que yo las derribe.
Hermanos, Dios nos llama a obedecer cuando Él abre puertas para alcanzar personas que no estaban en nuestros planes. Antes de que el evangelio llegue a una persona, escuche bien esto, antes que el evangelio llegue a una persona o a un lugar, Dios ya fue antes a preparar el terreno. Ya Dios fue antes a preparar el corazón de aquella persona. Dios ya fue antes a preparar el terreno en aquel lugar. Dios siempre va adelante. Porque cuando Dios abre, Dios ya fue. Por eso oramos cada final de año. Siempre oramos, Señor, ábranos puertas, ábranos puertas, ábranos puertas. Y cuando Dios la abre, Dios ya fue a ese lugar. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, finalmente, mire las palabras de Pedro. Por lo cual, al ser llamado, letra grande y subrayada, vine sin replicar. Así que preguntó, vea Pedro diciendo, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Todavía Pedro ahí con su toquecito, ¿verdad? ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Pero vine sin replicar. Vine sin replicar significa que Pedro fue sin objeción, sin poner resistencia, sin contradecir, sin cuestionar la orden. Al principio la cuestionó, pero cuando Dios le dio la visión y le habló, cambió. Él fue sin replicar. No significa simplemente que Pedro fue allá en silencio. No. La idea aquí es mucho más profunda de esta frase sin replicar en el griego. Lo que significa es que Pedro renunció a sus objeciones personales para obedecer la dirección y el llamado de Dios. No es que fue en silencio, no. Él renunció a esas objeciones que él tenía. Y esto tiene un gran peso entonces en este contexto. Recordemos que unos días antes Pedro jamás habría entrado a la casa de un gentil. Él lo dijo. Tenía barreras ahí todavía, culturales, religiosas, sociales, muy fuertes. Pero después de ver la visión del lienzo y la dirección del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo lo está enviando a ir a Cornelio, él dijo, Señor, no lo entiendo, no entiendo todo esto, Señor, pero si tú abriste, Señor, si tú abriste esta puerta, si tú me dices que baje, voy a obedecer. Señor, voy a ir sin objeciones. Sí, Señor, voy. Cuando Dios abre una puerta, vaya. El miércoles pasado, mi esposa estaba en el San Juan de Dios realizándose un examen cerca de las 4 de la tarde. Le hicieron el examen, una radiografía, y ella pensó, la hora de visita. Entonces ella dijo, voy a ir a visitar a una hermana que está ahí en el hospital. Voy a ir a orar, voy a visitar. Pero no tenía tarjeta. Usted sabe que solamente entregan una tarjeta. Entonces se sentó ahí, o se puso ahí a la orilla donde estaba la fila, esperando de ver de qué forma podía entrar. Los adultos mayores pueden pasar sin tarjeta.
Entonces ella le decía a un adulto mayor que si le hacía señas, ¿verdad? Y el adulto mayor no entendía. Entonces ella se acercó y le dijo, mira, es que, ¿por qué no me deja entrar? ¿Usted va solo? Sí. Usted puede entrar con la cédula y con la tarjeta, yo puedo entrar. Entonces el señor se le cobró. Intentémoslo, a ver, intentémoslo. Efectivamente, lo intentaron y pasó. Entonces ya el señor le dice, ¿a quién va a ir a visitar? Es que voy a ir a visitar a una señora que está internada. Y mi esposa le pregunta, ¿y usted? Es que yo voy a ir a visitar a un amigo, escuche. Voy a visitar a un amigo que le han dado un mes de vida. Y mi esposa, usted sabe cómo es Dios. Un mes de vida. Sí, pero viera qué hombre. Está malcriado, es insolente, solo renegar, solo gritar. Sí. Entonces le dice Cinia, ¿y usted cree que yo pueda ir con usted donde su amigo? No, señora, es que ese señor está insoportable. Usted no sabe cómo está insoportable. Solo renegar y hablar. Entonces mi esposa le insiste y le dice, pero déjeme ir para orar por él. Entonces el señor le dice, bueno, señora, si se atreve, está bien, vamos. Y fue. Ella pasó primero, se lo encontró. El señor estaba calmo, no estaba poseído. Y mi esposa le dice, mire, señor, yo vengo a orar por usted. Yo no tengo ni la menor idea por qué estoy aquí. No tengo ni la menor idea por la cual estoy aquí. Pero lo único que yo le puedo decir a usted es que Dios me trajo aquí. Y yo quiero no solamente orar por usted, yo le traigo un mensaje de Dios para su vida. Usted me permite dárselo. Ella, por supuesto, le habló del evangelio. Y mientras le hablaba del evangelio, el Señor lloraba. Recibió a Cristo y le dijo, señora, yo estaba esperando esto. No me lo vas a creer. Yo estaba esperando esto. Dios ya había ido a preparar el terreno. Mi esposa, su deber, ir sin replicar. Obedecer a lo que Dios ahí, en ese instante, le puso en su corazón. Vaya, allá hay un Cornelio. Allá hay un Cornelio. Él recibió a Cristo, oró por él. Él lloraba y lloraba y lloraba. Y lo último que le dijo es, Dios tiene la última palabra siempre. Eso es ir sin replicar, hermanos. Busque Hechos 10:34, por favor. Siguiendo esta historia de Pedro. 10:30 al 34. Continuamos leyendo. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio. Ahora es Cornelio, Dios tratando con el corazón de Cornelio. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, dijo Cornelio, y tú has hecho, ojo lo que dijo Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Eso fue lo que dijo ese hombre ese miércoles. Mi esposa hizo bien en venir porque traía un mensaje. Ahora pues,
Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Tremendo, ¿no? Preparó el corazón de Cornelio, preparó el corazón de él. Y Pedro obedeció sin replicar. Derribó aquella enorme barrera que él tenía ahí. Hermanos, cuando Dios corrige nuestra visión, la respuesta correcta no es discutir, sino obedecer. Una iglesia que persevera no espera que la misión sea cómoda. Nunca va a ser cómoda. No espera que Dios nos lleve a lugares o situaciones fáciles o cómodas, nada más. No pone excusas ni justifica las resistencias que podemos tener. Pedro pudo haber dicho: Señor, esto no es mi costumbre. Esto no encaja con mi formación, ni con mis raíces judías. Esto me incomoda. No, Pedro fue sin replicar. Solo debemos caminar hacia donde Dios nos lleve, sin prejuicios religiosos, sin prejuicios culturales, ni posiciones dogmáticas. La salvación toca todo trasfondo. Por eso oramos: Señor, ábrenos puertas, porque no queremos quedarnos solamente en lo conocido. Porque es muy fácil, hermanos, quedarse solamente en lo conocido, en las personas de nuestra preferencia o grupos de nuestra preferencia. Es muy sencillo, muy fácil trabajar así. Queremos ir donde Dios nos lleve, queremos ir donde Dios nos lleve, hasta que todos oigan, de la manera, hermanos, que la misión nos llama a cruzar fronteras que antes evitábamos nosotros. Que el Señor derribe toda barrera eclesiástica, como tradiciones, prejuicios y falta de apertura, que terminan siendo más importantes que la misión de Dios. Mientras millones de Cornelios están esperando que alguien les lleve el mensaje, hay millones de Cornelios que desean decir: bien has hecho en venir. ¿Iremos sin replicar o seguiremos poniendo excusas donde Dios ya abrió una puerta? Entonces, hermanos, cuando decidimos hasta que todos oigan, estamos diciendo: Señor, rompe nuestras barreras. Señor, amplía nuestra visión. Señor, danos un corazón por los perdidos. Señor, ayúdanos a no vivir una fe encerrada en nosotros mismos. Seguir este rumbo, hermanos, no es fácil. No es fácil porque el enemigo usará diferentes modos para intimidarnos, para confundirnos, para desanimarnos. No es fácil. Pero la iglesia, Emmanuel, no debe detenerse. Nuestra respuesta debe ser la misma: orar a Dios, edificar a la iglesia y permanecer firmes anunciando el mensaje de Jesucristo, haciendo discípulos, como bien lo dice la Gran Comisión. Doy gracias a Dios porque hemos avanzado. ¿Cuánto hemos avanzado? No lo sé. Dios sí lo sabe. Pero una cosa puedo afirmar: no podemos pensar que ya hicimos suficiente. No podemos pensar: es Juan como siempre, otra vez, ir al lado, evangelizar. Sí. Nunca es suficiente, hermanos. Nunca es suficiente.
seguiremos hasta que todos oigan, pero lo haremos juntos, unidos en propósito, reconociendo que cada creyente tiene un lugar en la misión. Cada uno de nosotros, como reiteradamente lo hemos dicho, cada uno de nosotros tiene su lugar en la misión de Dios. Así que esta celebración global nos ayuda a recordar que todos somos parte de la misión de Dios. Que los niños puedan aprender a amar la misión. Padres que tienen niños, tráiganlos el próximo sábado a este evento que tienen con el hermano misionero. Ellos necesitan aprender a amar la misión de Dios. Y no solamente porque necesitan aprender, escuche, va a ser un tiempo sumamente importante para ellos. Porque se ha preparado un evento muy hermoso, muy lindo, junto con el hermano que va a venir trayéndonos el mensaje. Ellos han creado un mapa, un recorrido, por decirlo así, de los diferentes lugares donde el hermano ha estado. Fue una reunión entre Luis y el hermano donde acordaron cómo iban a hacer la actividad, se pusieron de acuerdo, y entonces el hermano le pasó estas más de 16 lugares, países y ciudades donde Dios lo ha llevado durante 30 años, y es como un juego ahí. Eso va a ser una lona así de 4 metros, bien grande, donde los niños pueden ir avanzando ahí con los dados y hacer preguntas que están ahí. Eso va a ser precioso. Padres, traigan a sus niños. Les va a impactar. Una lona grande vamos a poner ahí, con este mapa ahí, para que ellos puedan interactuar con el misionero y que estos niños puedan aprender a amar la misión. Que los jóvenes entreguen sus dones y energías al servicio de Dios. Que los adultos inviertan su vida, recursos y experiencias para la expansión del reino. Y la iglesia pueda moverse como un solo cuerpo hasta que todos oigan. Oramos.